Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este seminario sobre desarrollo y migración. Les agradecemos su presencia, agradecemos también la participación de un panel extraordinario que va a desarrollar la temática, y como primera entrada al seminario pues van a tener unas palabras de apertura, porque es un seminario que pretendemos las instituciones participantes que sea permanente dentro de la FIL. Entonces, en especial les agradecemos al doctor Rolando Cordera y al doctor Juan Manuel Durán, y en ausencia a la doctora Silvia Gheorghuli, que no tuvo oportunidad de acompañarnos hoy, como instituciones organizadoras y convocantes del seminario, a que por favor abran el mismo con un mensaje de apertura. Entonces, por favor, doctor Durán. Buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este primer seminario de desarrollo y migración, desafíos del mundo contemporáneo. Quizás lo que muy brevemente pueda es más bien agradecer tanto al doctor Rolando Cordera como a Silvia Gheorghuli la posibilidad de que comenzáramos con un seminario sobre esta problemática, y que el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el Centro de Estudios Internacionales, sobre todo con Claudia Masferrer, de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, así como el apoyo de Enrique Provencio y por supuesto con la participación de la Universidad de Guadalajara. Nos parece un tema muy relevante, que es fundamental seguir haciendo un trabajo de investigación y por supuesto estar al día sobre este fenómeno migratorio. Quizás una parte que también merece mencionarlo: la Universidad de Guadalajara ha firmado un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y seguimos trabajando en ese sentido. Agradecemos también a las Naciones Unidas y sobre todo al Alto Comisionado para los Refugiados. Con esto simplemente damos las gracias y esperamos que ustedes aprovechen en un panel de especialistas que esperamos repetir. Lo hemos hablado tanto con Silvia como con Rolando cada año en Feria Internacional de Lima. Muchas gracias y sean bienvenidos todas y todos. Doctor don Rolando Cordera, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Juan Manuel Durán, maestro Enrique Provencio, coordinador de nuestro programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, amigos, colegas, todos. Me ganan las ganas y no puedo más que señalar al culpable. Es el doctor Tonatiuh Guillén, quien nos trajo hasta aquí. Tengo yo la fortuna de trabajar con él en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y de haberlo conocido hace ya demasiados años como para que yo lo mencione. Nos han pedido unas palabras y serán unas. Simplemente quería decir
que hace unos años yo me atreví, sin ser miembro de la familia o la tribu de demógrafos estudiosos del tema de la migración, de la inmigración y de la emigración, a proponer una descripción de lo que estábamos viendo los mexicanos. Y yo decía, bueno, a partir de mi sesgo, que es el de la economía política y en este caso la economía política internacional, sí, bueno, lo que estamos viviendo es se acordará Tonatiuh, es un ajuste subversivo de esto que solíamos llamar el tercer mundo, los antiguos, ninguno de ustedes puede involucrarse en esto, frente al desarrollo que no para, pero sobre todo frente a esto que se postulaba como la gran promesa del cambio del mundo, habiendo terminado la Guerra Fría, habiéndose colapsado el sistema comunista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y frente a la oferta de los países avanzados del capitalismo democrático que celebraban su victoria en esta mal llamada, yo creo, Guerra Fría, de que con la construcción de un mercado mundial unificado y una democracia representativa comprometida con el respeto y la promoción de los derechos humanos, la humanidad entraba efectivamente, así incluso lo dijo el presidente Bush primero, después de la victoria sobre Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, entraba a la construcción de un nuevo orden mundial. Bueno, fue una buena y estimulante hipótesis de trabajo del presidente Bush, pero demasiado optimista, porque lo que hemos vivido a partir de entonces, según dicen muchos, y lo que parece que vivimos hoy, es un gran desorden. Y quizás lo más emblemático, por su capacidad de resumir todos estos desórdenes de la economía, de la política, de la cultura, de la salud, sea el tema de la migración internacional, entendida como emigración, como inmigración, que nosotros los mexicanos conocemos o deberíamos conocer muy bien, porque hemos sido destacados protagonistas de lo que hoy se ha convertido en una gran tragedia humana. El tema de los refugiados, de los inmigrantes que no encuentran salida, de los inmigrantes a los que no podemos darle alojamiento digno, etc. De todo esto sabe mucho Juan Manuel, el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Tonatiuh, Guillén, y desde luego pues mi colega y coordinador Enrique Provencio, y seguramente muchos de los que están aquí están en eso. Guadalajara, por cierto, se destacó hace unos años en su decisión voluntariosa y generosa de cuidar a los inmigrantes que venían de Centroamérica, de apoyarlos, de protegerlos, formando agrupaciones de sociedad civil, entiendo. Yo tuve el muy honroso momento de participar en un jurado en un premio que se llamaba Premio Vidanta a los proyectos contra la pobreza, y que le dimos un premio a un grupo tapatío que se encargaba de proteger, apoyar y cuidar a los migrantes que pasaban por aquí después de su terrible tránsito por la bestia, ¿no? Y entonces creo que puedo decir aventureramente, como suele pasar en estos casos, que en Guadalajara hay una experiencia
hay una sabiduría, hay una destreza y un conocimiento para abordar este tema, que en particular Tonatiuh Guillén, Enrique Provencio y Juan Manuel Durán quieren que sea un trabajo permanente para ofrecer resultados o dudas o incertidumbres cada año en la Feria Internacional del Libro. Para mí, como miembro, como profesor emérito que soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ex coordinador de nuestro programa, pues es un gran honor. Y por lo que a mí toca, y estoy seguro que por lo que toca al resto de mis colegas, pues estaremos presentes en esta ambición. Porque al final de cuentas de lo que se va a tratar es de conocer el nuevo mundo, del que todavía no tenemos clara idea cuáles pueden ser las coordenadas que organicen la vida de los futuros terrícolas. Lo que tenemos por ahora son datos aterradores. Yo creo que sin negar lo aterrador que pueden ser, hay que dimensionarlos, darles carácter, rostro humano, para no perder la paciencia. Pues muchas gracias por la invitación y desde luego me siento muy, muy orgulloso de estar en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus mensajes, doctor Cordera, doctor Durán. Son muy valiosos comentarios de entrada y de apertura de este seminario. Quiero ahora pues solo mencionar rápidamente y agradecer a los colegas que van a ser parte de este panel. Los menciono rápidamente, voy a dar después referencia de sus currículums de manera muy breve, pero por lo pronto Enrique Provencio, coordinador del PUED, muchas gracias por estar aquí participando tan decididamente. Claudia Masferrer, Colegio de México. Giovanni Lepri, representante en México de ACNUR, muchas gracias Giovanni. A Ofelia Wo de la Universidad de Guadalajara. A Mario Luis Fuentes, también del PUED UNAM, muchas gracias. Antonio Sánchez Bernal, Universidad de Guadalajara, por estar aquí participando. Solo quiero agregar que en este seminario no es el propósito hablar por un lado de desarrollo y por el otro lado de migración. El gran asunto y el gran desafío es la relación entre desarrollo y migración, sus coordenadas de impacto, sus consecuencias positivas y negativas, y subrayo que es una problemática central del mundo contemporáneo. Naciones enteras debaten su política y su economía alrededor de migración. Naciones enteras debaten su política y economía también con relación a políticas de desarrollo articuladas con migración. Ese escenario convierte a la migración y desarrollo y su relación, subrayo, en un tema central del mundo contemporáneo que puede analizarse efectivamente de manera macro, global, ver las grandes tendencias, pero también a nivel nacional, también a nivel regional, incluso a nivel micro, a nivel local. Hay una interacción entre desarrollo y migración con esas maneras y con esas explosiones. Entonces el seminario apunta a ir analizando las distintas formas en estos niveles de la interacción entre migración y desarrollo. Es un desafío mayor, es un desafío central al mismo tiempo de nuestro tiempo contemporáneo, y por ello, ya puesto así de difícil y de complejo, agradezco a nuestros colegas que van a avanzar un primer corte de caja en el balance entre este encuentro entre migración y desarrollo. Y cada seminario aspira justo a hacer estos cortes de caja, a hacer un balance, a conocer sus expresiones amplias o puntuales, micro, pero que vayan avanzando y vayan resolviendo el cómo se expresan
en nuestro tiempo contemporáneo, y con una aspiración final también, que son las lecciones desde y para México. O sea, no solamente el gran mapa general, sino en México cuáles son las lecciones, cuáles son sus expresiones más decididas, y que este seminario genere análisis, conocimientos que apuntalen nuevas políticas que articulen ambas dimensiones en los distintos niveles que acabo de mencionar. O sea, al final tendríamos como aspiración un seminario útil, un seminario que genere propuestas para avanzar en un mejor arreglo entre migración y desarrollo, que permitan efectivamente extender bienestar en todas sus expresiones, pero también defender con toda claridad derechos humanos y la dignidad de las personas. Ese encuentro y ese propósito es el que está detrás de las aspiraciones del seminario, y en particular de esta primera experiencia. La mecánica que vamos a seguir, vamos a procurar que sea ágil. Vamos a tener primero 4 estupendas arranques, presentaciones por parte de nuestros colegas, que en un momento preciso van a ser alrededor de 10 minutos para cada participación, y después tendremos la oportunidad de escuchar comentarios por alrededor 4 o 5 minutos también de arranque, que vayan construyendo un debate, unos primeros análisis y conclusiones, y luego regresamos otra vez de manera ágil para que sigamos el diálogo y que el seminario vaya construyendo pues un perfil de temáticas y de asuntos que vale la pena destacar como asuntos centrales de este encuentro de migración y desarrollo. Entonces, sin mayor preámbulo, arrancamos. La primera presentación corresponde a Enrique Provencio. Él es actualmente el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, sucesor del profesor Rolando Cordera, que fue fundador y gran motor del PUED y que todavía está acompañando sus iniciativas. Enrique Provencio ha coordinado con el doctor Cordera 6 ediciones del Informe del Desarrollo en México, materiales indispensables sin duda para este debate. Es profesor del curso de Análisis de Políticas de Desarrollo Sustentable en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica en el posgrado de la Facultad de Economía. Forma parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, de la Iniciativa Climática de México, del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente y de otras organizaciones de gran relevancia. Ha ocupado, como saben, distintos cargos públicos relacionados con el desarrollo social y la sustentabilidad, y de manera también muy destacada fue diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Enrique, por favor, escuchamos tu presentación. Muchas gracias, Tonatiuh. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este seminario y celebro la convocatoria conjunta que el doctor Juan Manuel Durán, Rolando Cordera, el Colegio de México hicieron para realizar este seminario Desarrollo y Migración. Como Tonatiuh nos ha desafiado a hacer un primer planteamiento en 10 minutos, entro de lleno con la idea, retomando la idea que él planteó. No son fenómenos independientes. Voy a plantear 5 aspectos que probablemente no sean ni los más importantes, ni vayan en orden de prioridad, por supuesto, pero con esto avanzo mis ideas. 1, sobre la centralidad de la migración en el desarrollo y su significación general. Y aquí retomo una síntesis que dice lo siguiente: la migración, todos sus tipos, en sentido amplio, en sus modalidades e implicaciones, es un fenómeno intrínseco, característico y definitorio del proceso de desarrollo contemporáneo. Esto es, no es un resultado o subproducto marginal o accesorio, forma parte del mismo proceso de desarrollo. Y en condición de tal está indisolublemente asociada, aunque hay variantes regionales, por supuesto,
a los aspectos demográficos que están marcando el mundo contemporáneo, a la condición social, al comportamiento económico de las naciones, pero también a la transición ambiental que se está viviendo y al cambio tecnológico que experimentamos. Estos 5, entre otros de los vectores clave, deben verse de manera vinculada, como dije, indisolublemente asociada a la migración. Y así ha sido durante mucho tiempo, y lo ha sido en las últimas 4 décadas, en esta globalización que hemos estado viviendo. La migración es un espejo de los éxitos y fracasos del desarrollo, y en sus hechos estilizados es la compensación de la divergencia que vive el mundo, aunque no necesariamente es el inverso de la convergencia. Y aunque tiene otras explicaciones, sobre todo cuando la migración deriva de razones políticas, humanitarias, o también deriva de la inseguridad, hay una motivación directa en la migración que sigue siendo la búsqueda de mejores horizontes personales y familiares para el desarrollo humano. El mundo está siguiendo directamente el tema de la migración. Una encuesta global masiva de Naciones Unidas en 2020 encontró que apenas 1/3% de la población creía que las condiciones y la gestión de la migración iba a mejorar en el futuro de entonces a 2045. Otro tercio encontró que las condiciones de la migración empeorarían, y una 1/4 parte creía que para que el mundo mejorara tendría que mejorar radicalmente ya la gestión de la migración. La migración aparecía entonces, estoy diciendo en 2020, como una de las preocupaciones centrales de la población encuestada por Naciones Unidas en el mundo, repito, una encuesta masiva, junto con el empleo, la violencia, la superación de la pobreza y el mejoramiento ambiental. Y se encontraba que de no mejorar la gestión de la migración, el futuro del mundo estaría cada vez más en riesgo. Segundo aspecto, la dimensión de la migración en sus implicaciones económicas, salvo para quienes son personas expertas dedicadas a esto, yo en lo particular no lo soy, adquiere proporciones sorprendentes. Hoy, según CEPAL, nos aproximamos a los 300 millones de personas que viven fuera de sus países de origen. En el año 2000 eran 173 millones. Es, en términos absolutos, la cifra más alta de la historia y con una tendencia creciente. Repito, absolutos. Tras la migración, coinciden CEPAL, OCDE, Banco Mundial, están las asimetrías de oportunidades entre el origen y el destino. Pero también están las crisis humanitarias marcadas que están marcando la movilidad contemporánea. Y dentro de este marco, América Latina y el Caribe se ubica como una de las regiones con mayor incidencia de migración. Hoy, las remesas están significando una cantidad mayor en el mundo que toda la inversión extranjera directa, casi 850,000 millones de dólares estimados para el año entrante, para 2023. Y la mayor parte de eso movida entre países de ingreso medio y en desarrollo. Segundo aspecto que quiero destacar, en una perspectiva amplia del desarrollo como derecho humano, hay que atender antes que nada el sufrimiento y los problemas humanitarios que todavía arrastra la migración. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular debería tener mayor conocimiento y promoción que el que actualmente tiene. ¿Para qué? Para poner en las políticas migratorias en su centro a los derechos humanos,
para reducir los aspectos adversos de la migración, sobre todo en la discriminación y la inseguridad, para garantizar que los migrantes tengan acceso a la información, a la identidad legal, para proteger su derecho al trabajo, para reducir su vulnerabilidad, para proteger el derecho a la vida de tantos millones de migrantes, sobre todo los que están expatriados por razones políticas y humanitarias, sobre todo a los refugiados. En otras palabras, para hacer de la migración un centro de protección de los derechos de la vida. Tercer aspecto, la pandemia también puso en evidencia muchos de los problemas de la migración. Mostró la exclusión de los servicios de seguridad social para la mayoría de las personas migrantes y sigue mostrando el acceso diferenciado a las vacunas, por ejemplo. La migración impactó las remesas, pero sobre todo mostró las consecuencias de la separación de las familias y las dificultades para su reencuentro. Luego de 2020, los flujos de migración han repuntado y han continuado con su tendencia, pero la crisis humanitaria de la pandemia mostró muchas de las debilidades que tenemos en el mundo para atender la migración. Siguiente aspecto que quiero plantear: la crisis climática está introduciendo nuevas trampas de pobreza estructural y que están afectando directamente la migración. En unos casos es más claro que en otros, pero hay vasos comunicantes entre las transformaciones climáticas, la inseguridad y la migración. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, los detonantes e impulsores climáticos están agudizando las condiciones de vulnerabilidad y la exposición a la que se encuentra la población más pobre, y a través del deterioro de los ecosistemas y de los impactos en la seguridad alimentaria, está estimulando la migración desde las regiones más vulnerables. Según algunos, esto es apenas el inicio de un proceso muy complejo que en las próximas décadas va a incorporar nuevos aspectos a la migración y va a agravar esas trampas estructurales de pobreza en buena parte del mundo. Y por último, la migración la debemos ver no solamente como un proceso de expulsión o de atracción, sino como una necesidad compartida. Muchos países, por su transición demográfica, por sus necesidades de trabajo, exigirán o necesitarán mayor incorporación de migrantes en los próximos años. Y esa migración, sobre todo de los países con transición demográfica avanzada, será una demanda de trabajo cada vez más calificado. De hecho, en algunas naciones ya está ocurriendo, pero será una necesidad para sostener el desarrollo de unas naciones y para acelerar el desarrollo de otras. Y en esa condición influirá mucho entonces la necesidad de tener una migración mejor capacitada para sostener el desarrollo en los países de transición demográfica avanzada. Planteo estos 5 aspectos de entrada respondiendo a la invitación de Tonatiuh y dispuesto a conversar a partir de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Provencio. Una disculpa por el tiempo breve en el que se le ha desplegado tantas ideas importantes. Quiero subrayar algunas muy rápido. La que me parece fundamental es que migración y desarrollo y migración son procesos intrínsecos. Justo esa fuerza de la interacción que tienen, me parece muy valiosa el planteamiento que ha hecho Enrique, el de la necesidad de nueva gestión de la migración. Ahí nuestro mapa de civilidad está todavía deteriorado, mal diseñado,
nos es imprescindible nuevos modelos de políticas migratorias y de políticas de refugio, mucho más civilizadas y respetuosas de la dignidad y de derechos humanos. Y al final también retomo el punto de las responsabilidades compartidas, porque así como el desarrollo no es un asunto de un solo país, desde, por y para un solo país, la cuestión de la migración tampoco es una susceptible de políticas ni de dinámicas desde un solo país. Ahí se necesita un escenario compartido mayor, y ese énfasis me pareció muy valioso de la exposición que acabamos de escuchar de Enrique. Entonces, con este primer saque, nada más que mi computadora me deje, un segundo, vamos a escuchar ahora la presentación que nos va a ofrecer Claudia Masferrer. Voy a hacer una brevísima referencia de su currículum. Ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de McGill. Sus líneas de investigación son la migración interna e internacional, integración de inmigrantes y las dinámicas demográficas, la desigualdad y cómo las políticas públicas median estos procesos. Sus últimas publicaciones destacan que su autoría del Atlas de Migración de Retorno de Estados Unidos a México y la coordinación del libro La década en que cambió la migración, enfoque binacional del bienestar de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y México. Muchas gracias. Claudia, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Buenas noches a todos y todas, y agradezco la iniciativa. También me sumo a esta idea de que participemos desde el PUED, el Colegio de México y la UDG en este esfuerzo recurrente anual para discutir sobre migración y desarrollo, que creo que seguramente después de la charla del día de hoy vamos a estar todos convencidos de que es necesario, es urgente, pero también que surgen siempre nuevas preguntas más que respuestas. Yo voy a enfocar mi intervención en la idea de que la migración de retorno nos lleva a cuestionarnos desde un punto como muy profundo cómo concebimos al migrante, dado que los connacionales, amigos, nuestros familiares se encuentran lejos, pero que muchas veces no sabemos qué hacer cuando vuelven. Y que esta idea del migrante como alguien que se fue, a veces se le asocia a digamos, ideas preconcebidas como el traidor de la patria o simplemente el apoyo familiar, ¿no? Hay como una ambivalencia. Y cuando vuelven, nos cuestiona también qué hacer. Hasta ahora, podemos discutir mucho, en la discusión sobre migración y desarrollo, siempre estaba la migración de retorno en esta tensión con las remesas, porque un migrante que está fuera envía dinero y cuando regresa, entonces la idea es que ganamos capital humano, capital económico, capital social, cuando esta persona está en nuestro país, pero sufrimos de una pérdida económica por las remesas. Y entonces siempre está esta discusión de si el retorno tenía que verse como algo positivo o negativo con esta tensión. Y digamos, ya hay discusiones teóricas que dicen que podemos ir un poco más allá, ¿ok? Ahora, para mí el retorno de mexicanos, en realidad lo que nos lleva a pensar muchas veces es justamente en la idea de familia. De familias que se separan porque los migrantes se fueron, a Estados Unidos sobre todo, o regresan en familia, o se reunifican con familia que dejaron mucho tiempo fuera, o llegan solos y dejan a su familia en realidad en Estados Unidos. Y la migración de retorno está, digamos, intrínsecamente relacionada con la inmigración a México. Entonces, somos un país de 126 millones de habitantes, menos de 1 millón de personas son nacidas en el extranjero, alrededor de 1.100.000. De estas, 750.000 personas nacieron en Estados Unidos, pero 500.000 son menores de edad. Y en su mayoría viven con un migrante mexicano que regresó.
Entonces, cuando hablamos de la inmigración a México, estamos hablando de migración de retorno y de inmigración de estadounidenses, hijos sobre todo, pero también cónyuges, parejas que acompañan a estas personas. Entonces, recientemente publiqué una estimación con colegas de California de, por ejemplo, estos niños estadounidenses, en qué proporción se encuentran aquí por la deportación de uno de sus padres. Y en realidad, nosotros estimamos que alrededor de una sexta parte de menores están aquí por la deportación. Y uno podría decir, ¿por qué? ¿No? Como que nosotros pensamos que la gente regresa por una deportación, porque, digamos, el efecto de las políticas. Y en realidad algo que se ha entendido y se ha analizado a lo largo del tiempo es que la población regresa por un sinfín de razones. Por cuestiones familiares, cuestiones de salud, por cuestiones laborales incluso, pero es verdad que desde el 2008, además de la crisis económica y la recesión que hubo en Estados Unidos, hubo un aumento muy significativo de deportaciones y alrededor de 3 millones de mexicanos fueron deportados desde entonces. Ahora, la gran duda es qué pasa, ¿no?, con estas personas que llegan a México. Y ahí la idea que yo quiero resaltar es que México puede aprovechar a estas personas que regresan y que llegan. Y aprovechar pensando no en que hablan inglés y van a ser profesores de inglés, como en algunas ocasiones se ha pensado, porque en su mayoría estas personas estuvieron mucho tiempo fuera y son adultos y en realidad no se insertaron en el sistema educativo en Estados Unidos. Otros sí, otros quizás tienen buen dominio del idioma inglés, pero la idea que tenemos que pensar es qué vamos a hacer si estos connacionales que tienen completamente el derecho de vivir en su país llegan después de estar en su mayoría muchos años fuera, ¿no? Alrededor de la mitad de la población con un estatus irregular en Estados Unidos lleva más de 15 años. Entonces no son personas que salieron hace poco, son personas que llevan mucho tiempo. Y en trabajos académicos que yo he realizado con entrevistas, en realidad hay personas que estuvieron 50 años fuera y de pronto llegan deportados, y llegan a un país que les es completamente ajeno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad aprovechar a estas personas que regresan? Y ahí el planteamiento es que podemos pensar en aprovechar estas oportunidades sin pensar en la nacionalidad, sin pensar en el lugar de nacimiento. Podemos pensar que todas las personas migrantes que llegan a nuestro país pueden proveernos de oportunidades como sociedad. Y que si nosotros no integramos a estas poblaciones extranjeras, estas poblaciones migrantes, entonces podemos estar en un problema de falta de cohesión social. Y en realidad, si pensamos entonces en que podemos nosotros integrar a estas poblaciones, podemos también pensar que podemos ser más acogedores con personas refugiadas o en búsqueda de asilo y protección, o extranjeros de otros orígenes que no necesariamente son mexicanos o de origen mexicano. Y ahí la gran pregunta, por lo tanto, creo yo, es cómo pasar de ver a la migración como un problema, y ahí coincido con lo que decía Enrique, de un problema de gestión, y pensar entonces en las oportunidades que nos puede brindar. Las oportunidades demográficas, muchos países las han resaltado, digamos, países que se encuentran envejecidos o en vías de envejecimiento, como México también, podrían, demográficamente hablando, aprovechar estas oportunidades. Pero hay otras formas de pensar en cómo aprovechar estas oportunidades que las personas migrantes nos traen. Y en realidad lleva a dejar de pensar la migración como un problema y dejar de pensar o asociarla a la palabra crisis, a la palabra, un tsunami, como unas veces he leído últimamente, de las personas que llegan, y bajar un poco este estrés y esta tensión de qué tan grande es la población extranjera o migrante en nuestro país. Y ahí es una pena que la doctora Lucy Pedrosa no pueda estar aquí, porque son ideas que hemos escrito las dos, tratando de justamente pensar en qué hacer para esto. Y en el caso del retorno, hay ideas muy sencillas. Si las personas retornadas no encuentran empleo, y ahí hay de nuevo resultados empíricos, estudios e investigaciones que he realizado en el que muestro que, claro, esta ventaja significativa de antes, de las personas que regresaban de Estados Unidos en los salarios, por ejemplo, se ha perdido.
y ganan o tienen salarios igual de bajos que las personas sin experiencia migratoria. Y lo mismo ocurre para las personas estadounidenses que se encuentran en nuestro país. Entonces, alguien podría decir que se reduce la desigualdad porque hay una convergencia a la baja de los salarios de todos, incluso personas con grados universitarios, y que entonces esta reducción de la desigualdad es algo positivo. Y no, en realidad que quisiéramos mejorar las condiciones de vida de todos. Pero ¿cómo traducir esta experiencia migratoria en una ventaja en el mercado laboral, por ejemplo, es una gran duda? Y ahí en realidad podemos pensar en un montón de programas y políticas que se podrían implementar. Lo cierto es que el retorno es muy heterogéneo. Regresan jóvenes, niños estadounidenses o mexicanos, regresan personas que estuvieron mucho tiempo allá, regresan personas adultas mayores, regresan a lugares diferentes en nuestro país, regresan a las zonas fronterizas donde hay, digamos, una tradición de acogida a estas poblaciones, pero también muchas tensiones con la llegada de nuevas poblaciones migrantes en las zonas fronterizas, llegan a comunidades rurales, comunidades indígenas, donde quizás hay un shock cultural y lingüístico, si las personas no hablan la lengua y hablan inglés, por ejemplo, pero esta idea de la heterogeneidad geográfica y de la heterogeneidad demográfica, que justo analizo en el Atlas de Retorno, nos lleva a pensar que vivimos en Méxicos desiguales y son muchos Méxicos en los que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que se integren estas poblaciones migrantes? Nos lleva también a pensar en qué lugares están llegando, en qué lugares se pueden integrar y resaltar que muchos de estos lugares están sufriendo de una violencia generalizada, producto de la guerra contra el narco de varios años, pero violencias también de género y violencia intrafamiliar, y que claro, se ve incluso reflejado en el aumento de las solicitudes de asilo de mexicanos en Estados Unidos y Canadá, y con una muy baja tasa de reconocimiento, pero que nos habla también de un aumento de la migración forzada desde México, al mismo tiempo que vemos una llegada importante de población en búsqueda de protección internacional. Esto nos lleva además a pensar en cómo tenemos que integrar a distintas poblaciones, en migrantes y en movilidad. Y para terminar, en mis últimos 30 segundos que tengo, digamos, justo en la década que cambió la migración, la idea que resaltamos es que la migración mexicana México pasó de ser un país meramente de emigración a un país de inmigración, de retorno, de tránsito, de asilo, de refugio, de migración interna, de desplazamiento interno forzado. Y la gran pregunta que yo siempre me hago es cómo podemos ser un buen destino, un destino acogedor, un destino más incluyente, y en el proyecto de Destino México esa es la idea, es preguntarnos cómo podemos ser más acogedores, y la respuesta finalmente termina siendo casi siempre, en las entrevistas que hago, necesitamos reducir el racismo, la discriminación, la xenofobia y tratar de ser un poco más abiertos ante la diversidad. En el caso de Retorno, como dije, son connacionales, son mexicanos, son muchas veces familiares nuestros y tienen todo el derecho a estar en su país, aun cuando hayan estado 20, 30 años fuera, y esa es la gran pregunta. En términos de desarrollo, creo que estamos en una oportunidad de integrar a estas poblaciones migrantes, mexicanas o extranjeras, y si somos 126 millones, podríamos pasar a un poco más del 1% de población extranjera migrante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tan estupenda presentación. A mí me gustaría ver si ampliamos el debate alrededor de esta ambivalencia que tenemos frente a la emigración y el retorno. O sea, es una contradicción terrible de que por un lado pueda haber estereotipos de exclusión frente a emigrantes y del otro lado tener la mano abierta para las remesas, por ejemplo. Entonces esa ambivalencia es de largo plazo, pero es un gran asunto. Efectivamente el retorno, pues cuando es forzado por deportación, pues va también asociado a la violación de derechos de manera muy grave. Es común, por ejemplo, y lo dejo nada más ahí apuntado, que entre las personas retornadas hayan dejado hijos nacidos en otros países, ahora en Estados Unidos, y que se produzca una separación violentísima de las familias. Entonces ahí hay un paquete continuo de violencia y de violaciones de derechos terrible. Y el otro asunto es justo cómo el retorno, el capital humano, las calificaciones, las experiencias no son asunto de estrategias de desarrollo.
no se les ve como objeto potencial para estrategias de desarrollo. Ya no pensemos en la dignidad que debiera tener cada persona en esta situación y el trato que el Estado está obligado a dar, pero hasta en términos de utilidad, en el sentido instrumental. Bueno, ¿por qué no es objeto? ¿Por qué no es interés? ¿Por qué no es asunto de las estrategias de desarrollo? Entonces son preguntas que están ahí planteadas por Claudia y muchas gracias por esa presentación. Doy ahora la bienvenida a Giovanni Lepri. Muchas gracias por su presencia. Giovanni él es representante en México de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Tiene una trayectoria muy larga en el sector humanitario en el mundo y posee pues una experiencia larga en escenarios muy complejos en América Latina, Europa y África. Tiene una formación en políticas públicas por la Universidad de Londres, maestro en ciencia política con especialización en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Milán, licenciatura en Derecho Internacional también por la Universidad de Milán. Ha tenido cargos en ACNUR en muy distintos espacios del planeta, una experiencia extraordinaria, por ejemplo en Grecia. Ha estado también responsable de programas de ACNUR en Europa, especialmente en problemáticas de España, Portugal, Italia, Grecia, Malta, Albania y Chipre. Ha sido jefe de oficina regional de ACNUR también en Villavicencio, en Colombia, y otros cargos en lugares tan extraordinariamente complejos como Mozambique, Sudán y la República Democrática del Congo. Y ahora pues está en México y estamos muy agradecidos de su presencia en México, en ACNUR y aquí en este seminario. Muchas gracias, Giovanni. No sé si está, sí. Bueno, muchísimas gracias, Donatío. Realmente un agradecimiento por la invitación a la Universidad de Guadalajara, a la FIL. Es un honor, un agradecimiento estar aquí con colegas, amigos, Mario Luis, aquí sentados en el mismo presidium. Espero que Donatío no haya tomado un riesgo invitar a un italiano y decirle de estar en 10 minutos de presentación, pero voy a intentar de respetarlo. Pero ya de los ponentes que me han precedido, ya hay algunos temas que me parecen fundamentales. Primero, me gustaría hablar de movilidad humana. Me gustaría, si puedo, que el próximo seminario sea un seminario sobre movilidad humana, porque creo que el concepto de migración, aunque entiendo perfectamente cómo se utiliza, es un poco más directamente relacionado a algo más económico, más como de una decisión, mientras que estamos hablando de un mundo en movimiento, como ya se mencionó, por razones muy distintas, por razones muy diversas, y la movilidad humana, de hecho, se habló del pacto de migración, ya se habló, hay el pacto sobre refugiados, son dos pactos complementarios para atender a las diferentes facetas. Desplazamiento interno no se mencionó específicamente, pero cuando hablamos de mexicanos que buscan ser refugiados en Estados Unidos, pues muchas veces son mexicanos que han tenido que desplazarse y que eventualmente, si tuvieron una respuesta en su propio país, tal vez la podrían disfrutar. Un país tan diverso como ya se mencionó. Pero como humanidad vamos mal, y me permito de decirlo con toda la franqueza, vamos mal. Hay 103 millones de personas desplazadas por la violencia en el mundo, 59 millones de estos son desplazados internos, los otros son refugiados. Es 2 veces lo que eran los números hace 10 años, y la alta mayoría son desplazamiento por causa humana. Es el humano muchas veces masculino, no quiero hacer temas de género aquí, pero generalmente las guerras son los hombres que las hacen, es un dado estadístico, que desplazan o forzan otras personas a desplazarse. Hay cambio climático, hay desastres naturales, pero ¿quién causa el cambio climático? Pues no son los animales o el animal que supuestamente debería ser más evoludo e inteligente de los demás. Si pusiéramos todas las personas desplazadas por la violencia juntas, sería el país número 16 al mundo. O sea, de 237 países que son registrados, sería el número 16, para darle una idea de qué números, de qué dimensión estamos hablando. Pero ya se habló, la movilidad humana, forzada o no, es un hecho.
Entonces la decisión no es queremos o no que haya movilidad humana, la decisión es la queremos gestionar de manera eficiente, eficaz, incluyente, o queremos cerrar los ojos y transformarla en una crisis. Por eso que a mí, de decir que hay una crisis de refugiados, no me escucharán nunca hablar de crisis de refugiados. La crisis de refugiados es la gestión de la llegada de personas que buscan refugio. Y permítame ser un poco polémico, el 86% de los refugiados se refugian en los países menos desarrollados del mundo. Y cuando en Europa, en los años de 2015-2016, llegaron casi 1 millón de personas, se gritó a la crisis. Un mundo socioeconómico de 500 millones de personas que andaba en crisis porque llegaban 1 millón de personas, muchas familias, muchos niños y niñas adolescentes. Me preocupa un poco cuánto fuerte era la Unión Europea para recibir este tipo de fenómenos, si se hablaba de una crisis que puso en discusión los fundamentos mismos de la Unión Europea. Me permito de decirlo como parte de la Unión Europea siendo italiano. El problema, ya lo mencioné, las causas que empujan a alguien a desplazarse ya son siempre más interconectadas una con la otra. La violencia generalizada se liga a los temas de los desastres naturales, al tema del cambio climático, el COVID no ayudó, pero al final creo que la pregunta es cuál ha sido la razón principal de desplazamiento y no cuál ha sido la razón de desplazamiento, probablemente porque son tantas y tan reunidas. Pero yo quisiera hablar un momento de la parte humana. Aquí quería ver un momento de la parte humana. Hablamos de 103 millones de seres humanos, de hombres, mujeres, niños, niñas, pintores, artistas, estudiantes. Y creo que el riesgo también es esta etiqueta en la masa, la etiqueta refugiado, la etiqueta solicitante de asilo, la etiqueta desplazado, la etiqueta migrante. Y estas etiquetas pueden ser muy útiles al momento de desarrollar unas políticas públicas, pero son muy dañinas, porque uniforman todo y perdemos el contexto. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de... Y en esto le quería recomendar de ver una película que acaba de salir en Netflix que se llama Las Nadadoras, y me emociona porque yo las conozco personalmente. Yo estaba en Grecia cuando llegaron. Entonces, cuando llegaron a Lesbos, y el relato es muy detallado, Yusra y Sara, yo las vi cuando llegaron, no el día que llegaron, pero pocos días después. Y cuando se ven, y sobre todo hay muchos jóvenes aquí, unas jóvenes adolescentes que hasta el día antes, unos días antes de decidir de salir de su país, estaban bailando en una discoteca mientras que en Damasco habían bombas. Por la normalidad de su vida, por personas que tenían una vida absolutamente normal como cualquiera, y tuvieron que tomar el mar. Y aquí con el mar me gusta, y mis colegas probablemente se están ya riendo porque saben que no pierdo ocasión de mencionar una frase de una poeta somalí, refugiada, Varsan Shire, que a una pregunta de unos periodistas un poco dura que decían ¿cómo puede un padre, una madre poner a sus hijos en riesgo en el mar, poner en estas balsas que se desinflan y cómo pueden hacer esto? Y ella respondió con una frase, y les aseguro que los dejó todos sin preguntas adicionales, y respondió que una madre o un padre ponen a sus hijos en riesgo en el mar solo si creen que el mar sea más seguro de la tierra. Y nadie comentó más sobre este tema. Pero rápidamente quisiera mencionar solamente un tema más muy específico sobre México y sobre el tema desarrollo y desplazamiento, en este caso desarrollo de refugio. Ya se mencionó, este es un país muy diverso, pero también es la 15ª economía del mundo, es un país de casi 130 millones de habitantes, es un país que tiene desarrollo, una necesidad de mano de obra, una necesidad de recibir más personas. Yo viajo mucho porque tenemos un gran programa de inclusión laboral de refugiados con más de 400 empresas, y cada vez que preguntas a las empresas cuántos refugiados les puedo traer, la respuesta es siempre la misma: tráigame lo que puedas porque necesitamos mano de obra. Entonces es una oportunidad, hay una oportunidad. Aquí ya se mencionó el tema de la oportunidad. México no tiene en este momento suficiente mano de obra para responder a sus necesidades. Esto es un hecho. Es un hecho, y es un hecho que ahora estamos pidiendo también al Banco Mundial que nos ayude con un estudio, porque si lo digo yo, dice, bueno, claro, tú estás de la parte de los refugiados. Pues si lo dice el Banco Mundial, es otra cosa. Entonces, hemos visto que 20.000 refugiados que hemos traído desde el sur del país hacia el norte en este programa de inclusión
por ejemplo, contribuyen con más o menos el correspectivo de $7 millones en recaudo fiscal. Contribuyen a su propia, porque reciben la posibilidad de integrarse, pero al mismo tiempo aportan y contribuyen a la sociedad que los está recibiendo. Ya se mencionó, han llegado a México entre el 2021 y 2022 230,000 solicitantes de asilo. El año pasado México fue el tercer país del mundo como nuevo solicitante de asilo. ¿Por qué? Porque las crisis aumentan y porque México es más un país de asilo. Parece que Claudia y yo nos hubiéramos organizado antes, pero le aseguro que no lo habíamos hecho así. Pero los dos factores hacen que México sí es también un país de asilo, también un país de oportunidades. Está también un país muy diverso. La mayoría de los refugiados llegan a Chiapas y Tabasco, que tienen el mismo índice de desarrollo y índice económico de algunos países de donde la misma persona vienen, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, y cuando los trasladamos a Jalisco o a Nuevo León o a otros estados, pues están en estados donde los índices de desarrollo están muy similares al vecino del norte. Se me olvidó mencionar que esta presión fuerte que tiene México en términos de movilidad humana tiene tres aspectos: de sur a norte, pues es inútil que lo mencionamos, pero también hay una de norte a sur. Las políticas de los Estados Unidos en términos migratorios, en términos de asilo, en términos de gestión de la pandemia, han hecho que muchas personas han sido de vuelta hacia México y se encuentran también en zonas muy inseguras y muy peligrosas del país. Segunda presión migratoria o segunda presión de movilidad humana. Y la tercera, el desplazamiento interno, que por fin México reconoció existir y que hay que responder. Ayer estuvimos en un panel con el padre Francisco de Ruc, tal vez algunos de ustedes lo conocen, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, y ha dicho una frase de nuevo, casi como la de la poeta somalí. Ha dicho: no existe guerra justa, pues no hay una guerra justa y punto, y no discutamos más, y no hay necesidad de hacer mucha filosofía, no hay una guerra justa. Pero hay muchas guerras, y entonces vuelvo a lo mismo, pues hay que responder. Y rápidamente quería decirle dos cosas más, podría hablar mucho más, le había avisado, pero no, me voy a guardar. La contribución económica y social y cultural no es solamente una cosa, somos, como dice, personas, y como todas las personas tenemos múltiples facetas de nuestro ser, pues los refugiados aportan a la cocina. Tenemos aquí el recetario de una refugiada que lo vamos a presentar, un libro sobre recetas, en la cultura, a veces cuando tienen los instrumentos correctos, y aquí me quiero solamente sofremar en esto, que yo creo que es un tema de instrumentos. Una persona refugiada que llega a un país, primero, es una persona que tiene derechos. No estamos hablando de caridad, de ser buena gente, pobrecito este refugiado, dámosle algo. No, es una cuestión de derechos. No solamente el derecho internacional, derechos humanos. Casi todos los países tienen un sinfín de normativas que recogen los derechos humanos básicos. Bueno, haber perdido la vivienda, haber perdido tu identidad muchas veces, en el sentido que hasta nacionalidad, otros temas son violaciones de derechos humanos. Entonces vamos a hablar de restitución de derechos, pero de fornir instrumentos para que las personas puedan reconstruir su vida. Y aquí es todo lo que estamos empezando a ver, es la normativa. Las leyes son importantes, pero no sirven mucho, perdóneme, si no tienen también un presupuesto, si no tienen una reglamentación, si no tienen políticas públicas, si no tienen quien las respete o quien las haga respetar. Entonces, esos son los temas. Y después un entorno económico y social que sea incluyente y que sea efectivamente, que reconozca. Cuando tienen las oportunidades los refugiados, como todos nosotros, pero creo que los refugiados en particular, que saben que significa perderlo todo, pueden hacer milagros. No hay necesidad de ser como Hamdi, no le pronuncio el apellido, que llegando como refugiado a Estados Unidos ha implantado una pequeña fábrica de yogurt, porque lo que sabía hacer era yogurt, y es Chobani, la fábrica, que es el primer vendedor de yogurt en Estados Unidos al día de hoy. Es una empresa de no sé cuántos billones de dólares. No es necesario llegar a esto, pero claramente es cómo fornir las herramientas para que cada uno pueda contribuir de su manera. Y ya se mencionó, pero lo quiero mencionar otra vez, la importancia de cambiar el narrativo, de cambiar lo que son los preconceptos, lo que son los estereotipos. Y en ese sentido creo que realmente
espacios como este, el trabajo que se hace con las universidades, con los medios para lograr cambiar. En Italia habíamos hecho un proyecto que se llama la Carta de Roma, que quien la firmaba, los periodistas que la firmaban se obligaban a no utilizar la palabra clandestinos en su trabajo, y logramos cambiarlo, pues no todos, pero se logró acercar a cambiarlo. Y entonces me gusta terminar con una frase que utilicé una vez en otra ocasión. Digo, ¿cuál es el sentimiento que sentimos y probamos cuando abrimos un libro? Aparte los manuales de derecho constitucional, por lo menos en mi caso. Pero normalmente si compran un libro y abren un libro, ¿cuáles son los sentimientos que sienten? El sentimiento de curiosidad, de interés, de querer conocer algo nuevo. Pues le exhorto realmente que lo mismo hagan con un refugiado, una refugiada. Tienen una historia increíble. Pero es la curiosidad, no es el miedo, no son una amenaza, son personas que han sido profundamente amenazadas. No hay ningún riesgo y se encuentran historias maravillosas. Yo tengo el honor de representar el ACNUR, tengo el honor de sentarme con refugiados que me cuentan sus historias, pero que además me dicen, en México me siento segura, siento que mis hijos pueden estudiar, pueden reconstruir su vida. Entonces creo que hay muchas oportunidades, hay muchas posibilidades, hay muchísimos desafíos, pero ojalá que los que estamos aquí podamos de alguna manera contribuir a que estos desafíos realmente sean más oportunidades que desafíos. No sé cuánto me tardé, Silvia no me ha dicho nada. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Giovanna Lepri. Retomo su invitación a la ampliación del concepto, de incluir, ampliar el escenario hacia la movilidad humana. Es un aspecto fundamental. La dimensión humana de estos procesos también me parece muy importante subrayar. Solo me quedaría, Giovanni, con el balance que ustedes hacen de los estereotipos que están en el ambiente en México, en el sector, en ambientes sociales, en algunos grupos, pero también en la parte gubernamental, sobre la inclusión o no, la capacidad de abrirse a la inmigración. Pues, por mi experiencia, creo que ni para nuestros propios nacionales retornados logramos construir una atención apropiada, y en la colita de las consideraciones y de la atención, pues están también inmigrantes y refugiados. Entonces, ese mapa de estereotipos, de concepciones que después concluyen en políticas públicas excluyentes, o simplemente políticas públicas que no ven no solamente los derechos de las personas, sino el potencial económico, el potencial creativo, el potencial de diversidad en todos los sentidos que el país pudiera tener. Y también reconocer que México tiene, a pesar de que nos promovemos como nación muy solidaria, pues solamente una fracción pequeñísima de personas que viven en México son nacidas en otros países. Entonces realmente no nos hemos abierto a inmigrantes, refugiados y de otras nacionalidades. Eso lo dejo como punto a conversar adicionalmente. Voy ahora a invitar a Ofelia Wo Morales a que haga su presentación. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, es doctora en Ciencias Sociales, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación están concentradas en migración internacional, en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, el enfoque de la migración femenina y familiar, la migración de retorno y las reformas a la política migratoria. Tiene muy distintas publicaciones nacionales e internacionales en estos temas, y en este momento tiene en curso un proyecto muy importante sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos entre la permanencia y el retorno. ¿Nos vamos o nos regresamos o hacemos las dos cosas? Ofelia, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Tonatiuh. Agradezco la presentación y agradezco la invitación para estar en este seminario con los colegas y felicitarlos por esta iniciativa
el doctor Juan Manuel Durán me hizo expresamente la invitación y me siento muy honrada de compartir con ustedes. La presentación que voy a hacer, traigo un escrito para tratar de ajustarme los 10 minutos, porque si no me disperso mucho, es sobre la gobernanza de las migraciones y desarrollo, inspirado en esta propuesta que Tonatiuh nos envió sobre lo que interesaba exponer sobre este seminario y los debates en relación a los conceptos y también los contextos y las nuevas perspectivas de los escenarios que estamos viviendo, efectivamente en un planteamiento, si vamos a hablar de migraciones o movilidades, ¿no? Con todo el planteamiento que hace Giovanni, que me precedió, efectivamente, y se empieza a cuestionar que debemos ampliar este concepto para ser más inclusivos a estos procesos de movilidad. Bueno, esta presentación también forma parte de un proyecto que colaboro con los colegas, no solamente del Colegio de la Frontera Norte, también de otros colegas de otras instituciones de otras latitudes, sobre fronteras del siglo XXI, que fue aprobado por la convocatoria Ciencia de Frontera de CONACYT en 2019. Entonces, voy a empezar a hacer lectura del documento. El objetivo de este documento es presentar la relación de migración y desarrollo desde el enfoque de los organismos internacionales, como una propuesta de gobernanza de las migraciones. Para llegar al mismo, exponemos cuándo se empieza a plantear la relación entre migraciones internacionales y desarrollo en la agenda global y qué elementos constituye esta relación, así como los debates que surgen del mismo. La relación de las migraciones y desarrollo en la agenda internacional se empieza a plantear en la Conferencia Internacional sobre la Población de Desarrollo del Cairo en 1994. Los principales elementos que se propusieron fueron fomentar la entrada de remesas y emplearlas productivamente para el desarrollo. 2. Considerar la posibilidad de utilizar ciertas formas de migración temporal. Tercero, insisten y se invita a los países miembros de la ONU a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, los derechos muy mencionados en esta presentación por quienes me precedieron. Fortalecer el papel de las organizaciones internacionales con mandato en la esfera de la migración a fin de que puedan proporcionar apoyo técnico adecuado a los países en desarrollo. Existe una vasta literatura que analiza la relación entre la migración y el desarrollo y el papel de las organizaciones internacionales con los países de origen y destino. Uno de los principales planteamientos establecidos en la academia ha sido la sobredimensión que ha tenido las remesas como un factor importante para impulsar el desarrollo en los países de origen, particularmente en las localidades de esta población migrante. Castles y Weiss, en su trabajo Migración y Desarrollo, Perspectivas del Desur, nos plantean que se ha convertido en el nuevo mantra del desarrollo, la creencia de que las remesas pueden canalizarse hacia inversiones económicas que suplan el subdesarrollo. También, y cito, dicen, los trabajadores más explotados del mundo pueden compensar los fracasos de las políticas del desarrollo dominante. Por otra parte, también hay una vasta literatura que nos da cuenta que las remesas son recursos dirigidos a las familias. Para Canales, el principal significado económico de las remesas es su contribución al ingreso familiar, ya sea un fondo salarial o bien como transferencia familiar entre hogares. Por su parte, García Zamora señala, y cito, en ocasiones se sobreestima en el discurso gubernamental los impactos y potenciales de las remesas, por lo que es pertinente tomar lo expresado por Lozano. Las remesas son recursos privados y no pueden suplir las responsabilidades que le corresponden al Estado en el sentido que lo expresaba Castles y Weiss. Pues de hecho, desde la presidencia de Vicente Fox en México se les llaman los héroes a los migrantes en relación a estas remesas que recibe México. Aún así, ante todos estos argumentos, las organizaciones internacionales las consideran como un factor central en materia de política de migración y desarrollo. Antoine Picot dice, muestra que esta representación de las remesas y su utilidad para el desarrollo no es neutral y se inscribe en un contexto político ideológico específico que valoriza ciertos aspectos de realidad al mismo tiempo que desatiende otros, en una relación a la crítica de lo que también se ha sobredimensionado
las remesas como un factor de desarrollo. Otro elemento considerado como parte de la relación de la política de migración y desarrollo es la contratación de trabajadores temporales. Esta visión responde a privilegiar la demanda del mercado y de la nueva División Internacional de Trabajo, enfocado a un crecimiento económico dirigido por las fuerzas del mercado, en un proceso de globalización en que los países desarrollados pueden nutrirse de la mano de obra que necesita, no solo de forma regular, sino con la complacencia de tener una mano de obra irregular que pueda ser explotada y desechada de acuerdo a las necesidades de este mercado laboral. En este tenor de necesidades de trabajadores en los países desarrollados se encuentran los migrantes calificados. Una vasta literatura da cuenta de los efectos negativos para los países en desarrollo, considerándolos fuga de cerebros. Sin embargo, el discurso que justifica y promueve la movilidad de estos trabajadores les ha denominado circulación de cerebros, en un enfoque de triple ganancia en la relación de migración y desarrollo, tanto para los países de origen, de destino y para los migrantes, que ya también ha sido ampliamente tratado en la literatura sobre este tema. Sin embargo, varios estudios dan cuenta del déficit que ha ocasionado esta migración de trabajadores calificados, por ejemplo, las enfermeras en República Dominicana, los médicos, entre otros trabajadores calificados. La justificación o inclusión de cualquier movilidad laboral podríamos decir que forma parte de lo que se hacen considerar las tendencias de la articulación de los movimientos migratorios internacionales con las condiciones de la globalización y que podríamos ubicar en lo que llama la exportación organizada de la mano de obra. Después de la Conferencia Internacional del Cairo de 1994, otros foros han presentado o centralizado la relación migración y desarrollo, como el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y Desarrollo 2016, cuyo objetivo era encontrar formas de maximizar los beneficios del desarrollo de la migración y reducir sus impactos negativos. Ante esto presenta aspectos multidimensionales de la migración internacional, lo que ya nos había planteado el doctor Enrique Provencio, y también determinar los medios y mecanismos apropiados para maximizar sus beneficios para el desarrollo y minimizar sus repercusiones negativas. También la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de 2017, y que de ahí a la fecha se ha realizado aproximadamente como 10 en diferentes países, tanto de Europa, África y en América. Los ejes temáticos son gobernanza de las migraciones, coherencia e integración de políticas migratorias, migración y desarrollo, migración y movilidad, reducción de costos, diáspora, migración y comercio, migración regular, remesas, migración regular, derechos humanos, datos e investigación sobre migración, sociedad civil, cambio climático, inclusión, retorno y reintegración. Podríamos decir que existe un avance en el reconocimiento de la diversidad de las movilidades internacionales y la incorporación de los derechos humanos, no solo en estos foros, sino también en el Pacto Mundial sobre la Migración Ordenada, Segura y Regular, aprobada en Marrakech en 2018, y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030, en donde también se reconoce la importancia de esta relación. Como se menciona, en los foros, así como los pactos internacionales, son no vinculantes, de tal manera que no obliga a los países a cumplirlos como compromisos de su política migratoria. La defensa de la soberanía, no solo como discurso, sino como una realidad que enfrenta y frena la realización de los objetivos y metas planteados en dichos foros y pactos internacionales. La narrativa de la relación entre migración y desarrollo, como dice Picot, se convierte en clave para la gobernanza de las migraciones, porque permite conciliar los intereses tanto de los países emisores y receptores. A los primeros se les presenta como necesaria para fomentar el desarrollo, y a los segundos el desarrollo puede ayudar a frenar la migración, como también ya se planteó en esta mesa. Es una propuesta de desarrollo que ha sido ampliamente debatida, tanto en la academia como en diferentes organizaciones y grupos sociales, en donde
en diversas latitudes. La preocupación es que se privilegia un modelo económico beneficiando a los capitales transnacionales con soluciones semicoloniales o tratando de conservar la colonización a través de diferentes intervenciones, enmascarados con programas para el desarrollo desde organismos internacionales, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha tenido grandes debates y cuestionamientos, debido a la expansión del capitalismo que ha llevado el despojo, el extractivismo en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Estos son factores recuperados en el planteamiento de nuevos enfoques para analizar la migración y desarrollo, como los expuestos por Nina Glitchile, Sasha Sasken, entre otros. Sin duda, 2 minutos ya nada más para terminar. Sin duda, estos planteamientos están en la orientación hacia las propuestas de pensar el desarrollo desde América Latina, como lo proponen varios autores, pero no nuevos. Ya Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, publicada en 1991, sigue muy vigente, porque nos advierte y nos documenta sobre el despojo de los recursos naturales. En su estudio, en este libro concretamente, nos habla de la minería del oro y de la plata. Y cito: desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o al fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante, donde el alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías, en donde hace también una crítica importante respecto a estos organismos internacionales que han apoyado a las empresas extranjeras, principalmente el Fondo Monetario Internacional, como lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y cito: el intercambio desigual funciona como siempre. Los salarios de hambre de América Latina contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos y de Europa. Después de más de medio siglo, Sasha Sasken, en su artículo Un nuevo migrante escapando del desarrollo, nos refiere a lo que consideran migraciones extremas, entre estas un sujeto migrante que no está reconocido porque han sido expulsados de su tierra por modos de desarrollo que son medidos como un crecimiento económico positivo. Carecemos, dice ella, de una categoría que reconozca que millones de pequeños propietarios y clases medias modestas son directamente expulsados cada año de sus tierras para empresas y grandes proyectos de desarrollo. Estos son los refugiados del desarrollo económico y son invisibles al ojo de la ley, ya que la ley registra todo esto como crecimiento económico y modernización. Yo me quedaría nada más con la inquietud que quiero expresar, es que en esta interrelación que el doctor Tonatiuh Guillén menciona de la migración y el desarrollo, realmente deberíamos de plantearlo, qué tipo de desarrollo estamos hablando para esta diversidad de migraciones de las que ya nos daba cuenta Claudia, Giovanni, y que sin duda necesitamos reflexionar mucho de acuerdo a las características específicas de los países, de las regiones y de las poblaciones a las que hacemos referencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Ofelia Huo por su valiosa presentación, que nos hace ver el rol de los organismos internacionales como entidades que apuntan a consolidar sobre todo lo que pudiéramos llamar un derecho internacional que fortalezca y conduzca de mejor manera esta interacción entre migración, desarrollo, movilidad humana y desarrollo. Entonces, es parte de las preguntas que derivan ahí. ¿Cómo consolidar ese derecho internacional? ¿Qué aspectos debiéramos consolidar en el marco multilateral para que ese derecho pudiera tener más eficacia y no solo fueran llamadas de buena voluntad? Entonces, es un gran tema. Y también subrayaría el rol de las remesas, justamente. Y creo que ahí solo para consideraciones de Ofelia, a ver si puede comentar algo adicional. El rol de las remesas no solo darle la lectura de ingreso familiar, sino de un piso social de cobertura que en ese sentido sustituye a la política social. O sea, lo que debiera estar haciendo en buena medida el Estado, las remesas están sustituyendo ese rol. También, sin duda, su valiosísima contribución en la balanza de pagos. O sea, sin las remesas estaríamos muchos países en gravísimas condiciones en el balance de pagos, que también sería un punto a observar.
y el otro que hay países enteros que dependen de las remesas en gran medida en su PIB, ¿no? En Centroamérica es 24% del PIB es derivado de remesas, Haití. Entonces hay un rol más allá de lo familiar alrededor de las remesas y que impacta al conjunto de la economía, y ojalá Ofelia nos pudiera compartir un poco más de esa perspectiva. Vamos ahora a entrar a la parte de comentarios. Creo que aquí ya podemos anticipar hasta donde sea posible elementos de mayor debate, de mayor precisión, complementos que van a tener la generosidad de aportar dos colegas. Nos faltó Luisi Pedrosa, pero le pediremos que nos haga una reseña de todo el trabajo. Entonces, gracias a Luisi de todas maneras por su generosidad de intentar venir, pero de última hora no lo logró. Pero por lo pronto doy la bienvenida al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador académico de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía, titular de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas y profesor de posgrado de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Políticas o Sociales de la UNAM. Es autor de numerosos libros y materiales académicos de divulgación y, como saben, un comunicador extraordinario que participa continuamente en diferentes medios de comunicación. Tiene más de 30 años de trayectoria en la UNAM, entre otros cargos súper importantes. Ahora es integrante del patronato universitario y fue hasta hace poco tiempo miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Así que es un personaje muy, muy entrañable y valioso en la UNAM, y académico muy distinguido, como los que están aquí y las que están aquí en esta mesa. Muchas gracias, Mario Luis, por favor, adelante. Muchas gracias. Ya está. Ya. Muchas gracias, Tonatiuh, por la invitación. Muchas gracias al PUED, al coordinador, a Provencio, al doctor Cordera y obviamente a la universidad. Déjenme regresar al principio. Tonatiuh nos planteó, hizo una figura de un corte de caja. Desde que lo dijo, empecé a pensar en la caja, una caja poliédrica enorme que se expande, que está enormemente llena de una enorme complejidad, y la complejidad obviamente tiene que ver con el tiempo, el espacio. Entonces déjenme darles 10 temas o 10 puntos que deberíamos tener en la caja, y algunos ya los tocaron algunos de nuestros compañeros de este presidium, de esta mesa. Obviamente hay un primer punto, la definición conceptual: ¿qué es migración y qué es desarrollo? Déjeme usar una frase muy usual y repetitiva del doctor Rolando Cordera: no hay desarrollo si no hay ampliación de democracia o aprendizaje democrático. Y en ese sentido, segundo apunte o segundo punto a meter en esta caja poliédrica que nos hace pensar Tonatiuh Guillén: ¿cuál es el impacto de estas poblaciones que se mueven, se desplazan en los procesos de participación, de diálogo, de construcción política? Porque están ahí y están interactuando con las instituciones, el espacio social, para usar un concepto, con los otros grupos, los locales, y están generando, no puedo dejar de estar porque siempre estoy en esto, hábitos diferentes, ¿no? Una manera diferente de interrelacionar. Entonces hay una transformación democrática del diálogo, del lenguaje, de la participación, y eso tenemos que ponerlo en la caja, porque sí hay un aprendizaje de un tipo, de los que están, de los que llegan, y está evolucionando toda la noción de participación, reconocimiento, comunicación, exigencia, etc. Obviamente hay otro elemento que se ha tocado, y siempre se toca: desarrollo, democracia, demografía, niños migrantes, jóvenes migrantes,
ancianos migrantes, personas con discapacidad, transexuales. Hay toda una enorme complejidad, entonces tenemos que precisar, porque no podemos agregar, y ahí comparto lo que se ha dicho en la mesa. Hay conceptos que invisibilizan, y de tanto decirlo, migración ahora empieza a dejar de designar, hay que precisar. Y en ese sentido está la enorme otra dimensión de meter la geografía en el proceso de desarrollo y migración. La geografía económica, obviamente, el impacto brutal de estas obras que decide la autoridad de hacer un tren transísmico, o hacer un tren Maya, o hacer una refinería. Esas decisiones económicas, no se diga la carretera, transforman los espacios, y se tocó aquí la geografía de las violencias, ¿no? Y en eso, y nuevamente, definamos violencias, ¿no? O sea, y está el tema, no puedo dejar de pensar, cuando hablamos de geografía de violencias, es la geografía de las fosas, que también delinea. Hablábamos mucho tiempo de que era el tren, la ruta del tren, pero hay rutas que empiezan a bordear para no pasar por las fosas, las que se revelan, las que saben que están. Y obviamente, otro tema, microver, la enorme transformación de lo que llamamos ciudades, los territorios, se están transformando brutalmente. Y de pronto me doy cuenta, yo recientemente acabo de recorrer, las terminales de autobuses en la Ciudad de México son territorios totalmente donde están, por una población que se mueve y se desplaza en los andenes, sentada, totalmente perdida. Entonces ya la terminal de autobuses poniente de la ciudad es un espacio diferente. Se están moldeando los espacios, y en ese sentido tenemos que incorporarlo. Y ahí nuevamente las palabras que pesan mucho: multiculturalidad, pluriculturalidad. ¿Cuál es el impacto en los Altos de Chiapas, pueblos indígenas, que hoy ya son rutas donde pasan migrantes o población desplazada, en una población que consideramos indígena, y que además tiene el enorme impacto de este movimiento de lo llamado crimen organizado, entre comillas? Y viene esta enorme geografía pluricultural de lo que está pasando: Tuxtla y los haitianos, Tijuana, Juárez, venezolanos. Hay una transformación de lo que llamamos pluriculturalidad que no logramos todavía. Y ahí metamos los del Valles de Iguala, ¿no? Desde Iguala hasta la zona de Huetamo, o sea, todo el río Balsas se está moviendo. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que meternos en la caja de Tonatiuh, que nos convoca a meternos todos. Y en ese tiempo está el tema, el concepto enorme: ¿qué significa reintegración? O sea, ACNUR hace un proceso de llevar poblaciones, refugiados a lugares, pero reintegrarlos socialmente, ¿integrarlos a dónde? ¿A qué? Y no es algo más que empleo, y es algo más que salud. O sea, la integración social en territorios muy complejos, enormemente dinámicos. Entonces tenemos que abrir el tema de la reintegración en ciudades, en localidades. Y otro tema que está ahí, se ha tocado, pues obviamente está de que estas poblaciones que se mueven están tocando unidades de servicios sociales, salud, escuela, cuidado, y me resisto a usar la palabra usual del estado de bienestar, el sistema de bienestar. No es sistema, no es estado, son unidades fragmentadas, articuladas conceptualmente, que responden y están muy rebasadas. Lo que hizo el gran confinamiento, yo insisto en llamarle así al COVID, el gran confinamiento aceleró una serie de tendencias disruptivas en todo el territorio, pero también aceleró la situación disruptiva del Hospital General de Tapachula. Estaba rebasado antes. Rompió el precario equilibrio de los centros de refugio para las mujeres violentadas de Tapachula, que tuvieron que abrirse como todos para atender a toda la población. Ya no son centros para las mujeres violentadas, es para todo. Y ahí hay una nueva estructura que hay que entender y comprender para explicar en ese proceso. Es que yo lo llamaba así en un texto, una nueva religiosidad que está articulada en todos los albergues de iglesias que hay en todas las rutas. Hay una nueva religiosidad y hay que reconocerla.
Y hay que buscarla porque está articulando diferente. La diócesis de la frontera norte con las diócesis de la frontera mexicana están articulando relaciones diferentes, diría yo, de poder y de articulación. Y en ese sentido termino con dos elementos. Definamos, lo platicaba ayer con Enrique Provencio, estos contactos, migración, desarrollo, se dan en lo que llamábamos fronteras. ¿Qué es la frontera? ¿Ese espacio limítrofe? No, ayer Provencio me decía, no, fronteras hay que verlo como una serie de espacios que hay un contacto en poblaciones, pero hay fronteras simbólicas. Y el amurallamiento o el muro tiene un sentido simbólico, no solo físico. ¿Cuál es y cuál está transmitiendo? Entonces, esta realidad de fronteras amuralladas con la erosión y declive de las soberanías, con reconstrucciones muy hacia la baja de lo que llamamos los estados-nación, o sea, los elementos que están constituidos alrededor. Y termino con algo que ahorita que me provocaba Ofelia y Tonatiuh, es que hablamos de las remesas, o sea, la transferencia monetaria, pero ¿cuáles son los mercados de esas remesas? ¿Qué compran? ¿Cómo lo compran? Hay una articulación de mercados tóxicos, diría un autor, de mercados muy complejos que activan las remesas. Entonces, hablamos del ingreso como si llegaran a mercados ceteris paribus, decían los economistas, ¿no? Cuando están construyendo mercados enormemente complejos, disruptivos, de una economía oscura, negra, que no necesariamente está en el PIB, ¿no? Entonces está Black Economy, que Cordera recuerda reiteradamente. Hay una parte oscura que está en estos flujos donde están los tráficos ilícitos de todo. Y dentro de eso está la enorme complejidad de estos sistemas de intercambio monetario digitalizado, llámese las criptomonedas, por más que empiezan que invisibilizan el intercambio. No pasa a veces por un mercado solo de divisas formales con los bancos. Bueno, todos son elementos, Tonatiuh, que habría que poner en esta figura de una caja poliédrica que se mueve, que se expande y que, como creo, la intención de esta primera reunión es hacer una agenda lo más amplio que permita construir los siguientes foros. Gracias. Muchas gracias a Mario Luis Fuentes por esos énfasis que precisan y complementan nuestra discusión. En especial es muy valioso justo exigirnos en colectivo el desarrollo y precisión de los conceptos. Ese sí es un reto mayor, hay que avanzar con mayor energía en esa ruta. Y el otro énfasis notable, este concepto de espacios, porque efectivamente migración, desarrollo, movilidades no transcurren sino en espacios. Y hay espacios, haciendo la metáfora, más densos y otros ligeramente, relativamente más distantes. Y también por ello me pareció muy valioso el énfasis en las fronteras como esos espacios que condensan, no solo las físicas que evidentemente son muy marcadas y evidentes, sino las fronteras simbólicas, las de la escultura y las otras un poco no tan simbólicas, que son las de las políticas públicas. Entonces esas énfasis me parece que son particularmente valiosos. Y solo subrayaría, Mario Luis, si estarías en este concepto en donde las dinámicas de migración, de movilidad, con todas sus diversidades, las podemos consolidar y agrupar dentro de esa caja como grandes factores de cambio social. Con la migración pasan más cosas que simplemente movimiento de personas, hay un cambio social en un sentido más amplio.
y que ese efecto de cambio social no lo valoramos bien, no lo medimos bien, no le damos su oportunidad y peor aún a veces lo convertimos en materia de tensiones y de obstáculos. Entonces son los puntos que me gustaría hacer subrayado de lo que acaba de presentar María Luisa. Y doy con ello también la bienvenida a Antonio Sánchez Bernal, quien es director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí de la Universidad de Guadalajara. Tiene doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional. Sus áreas de investigación están concentradas en finanzas públicas municipales, cambio institucional y desarrollo. Fue presidente de la Academia Jalisciense de Ciencias, también presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, coordinó el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas del CUSEA, fue también jefe de Departamento de Estudios Regionales del INESER en la Universidad de Guadalajara y acaba de publicar el libro La trayectoria de los estudios municipales, 3 décadas de investigación. Muchas gracias, Antonio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí en este conversatorio. Yo quisiera nomás desarrollar solamente 2 ideas que me surgieron a raíz de las presentaciones con las cuales coincido de manera general y que encuentro un hilo conductor entre todas ellas. Primero, decir que desde hace más de 60 años el principio integrador o los 2 supuestos más fuertes de la economía global eran la libre movilidad del capital y la libre movilidad del trabajo. Entonces la migración es un fenómeno que estaba intrínseco al modelo de desarrollo global. Entonces es algo que ya estaba ahí. Yo creo que hay un problema en términos de lo que los estados dejaron hacer o hicieron en torno a un gran tema que es el mercado laboral. Cuando aquí se habla de algunas personas que están de manera forzada desplazados de sus lugares de origen, el punto es ¿a qué mercado de trabajo se van a incorporar? Cuando se dice vamos aprovechando estas migraciones, viéndolas como oportunidades o hablando de migración de retorno como oportunidades para el crecimiento de un país, todos vamos a caer en qué condiciones están los mercados laborales de los países que están enfrentando lo que se visualiza como problemas de migración. Entonces, la condición de los mercados laborales en América Latina, en la mayoría, pues son mercados laborales de una alta informalidad sin protección social. Entonces, cuando buscamos qué políticas podemos visualizar para resolver la migración, y varios aquí ya lo tocaron, creo que hay un factor común que hay que ir a explicar, hay que ir a entender mejor los mercados laborales de cada uno de los países y visualizar situaciones como pues, la portabilidad de la protección social a nivel global, porque en términos de la movilidad del capital, es decir, nosotros los más jóvenes no, pero pues ahora es muy fácil, el capital va y viene en segundos de un mercado financiero a otro, pero también en lo que llamamos inversión extranjera directa estamos hablando de establecimiento de inversión extranjera desde los 70s del siglo pasado. Y van y vienen de un país a otro y dejan a Jalisco a veces sin maquiladoras, se van a China y regresan, y van y vienen, ese movimiento están regulados perfectamente. Sin embargo, el movimiento de la otra variable que se planteó desde hace más de 60 años no respondió de la misma manera que la movilidad del capital. Yo creo que ahí hay un gran vacío
y que yo en las presentaciones aquí visualizaba, que debemos de revisar los mercados laborales, porque si los migrantes que llegan al país o que se van o que regresan, etcétera, etcétera, todo va a terminar en qué empleo tengo y qué tipo de empleo y cómo me incorporo a ese mercado laboral. Y entonces el Estado pues, es el principal regulador del mercado laboral, y en la medida que el Estado no resuelva estas situaciones del mercado laboral, para mí creo que es muy complejo visualizar un modelo de desarrollo que no, digamos, que endogenice la migración sin resolver un mercado estratégico como el laboral. Yo hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonia por su comentario y la precisión de que efectivamente el mercado laboral es uno de los componentes de la movilidad humana. Es uno de los componentes, no absorbe todo, pero es un foco principal, es un foco central que si existiera en condiciones civilizadas, reguladas, pertinentes, como está muy avanzado el capital, por ejemplo, otro escenario tendríamos de desarrollo y de civilidad y de relaciones entre los países, pero ahí es donde intervienen otras variables. O sea, eso sería, si hiciéramos abstracción de todos los asuntos, por ejemplo, de las ideologías, como la xenofobia y el racismo que dominan en muchas coyunturas en los países, sobre todo actualmente en los países desarrollados hay tendencias muy fuertes que excluyen incluso la perspectiva de un mercado laboral civilizado, o las políticas económicas, por ejemplo el mercado laboral México-Estados Unidos, que pues existe desde hace décadas, pero nunca ha sido formalizado, ese mercado laboral que ha sido tan de largo tiempo operado y utilizado por la economía de Estados Unidos, y sin duda ha beneficiado también en una parte a la economía mexicana, o las políticas migratorias que últimamente tienden a ser rudas, muy rudas o rudísimas. Entonces estamos en un escenario en donde ese diálogo hacia un mercado laboral civilizado pues está muy obstaculizado. Entonces, sobre esa idea, pues el énfasis de Antonio me parece muy, muy importante. Nos quedan muy breves momentos, ya no vamos a tener oportunidad de hacer un rebote, pero invito a los colegas que hicieron las primeras presentaciones, si quisieran puntualizar o agregar o complementar algún elemento de manera breve, nos ayudaría muchísimo. Entonces, invito a la mesa, si Enrique Provencio, por favor. Muchas gracias, Tonatiuh. Creo que si de lo que se trataba es de que entre todos pusiéramos los temas sobre la mesa, el propósito se ha cumplido, porque creo que se ha revelado la complejidad de la relación migración, desarrollo, o como agrega Mario Luis, la relación más compleja de democracia, desarrollo, demografía, movilidad. Eso creo que es un primer aspecto que vale la pena destacarse. Pero sobre todo el énfasis de que no habrá una mejor solución en la gestión, en la adopción de mecanismos, de instrumentos para potenciar esta relación de manera automática. Hay que construirlos, hay que hacerlo de manera deliberada y me parece tomando como aspecto central la movilidad, como bien dice Giovanni, y cambiando esta narrativa del desarrollo. Por supuesto, creo que no se trata de replicar el desarrollo distorsionado que ha asumido la migración o la ha refuncionalizado de manera sesgada.
sino plantear simultáneamente una idea de desarrollo que asuma la movilidad como parte orgánica intrínseca de una relación que debe ser virtuosa. Son tantos los puntos que quedan sobre la mesa que yo creo que necesitaremos muchos seminarios para profundizarlos. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia, con un comentario de cierre, por favor. Muy breve. Yo creo que tenemos que pensar en la política, en las políticas, en la discusión política, pero sobre todo creo que México puede dejar de ser reactivo a las políticas de Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Giovanni, de que desgraciadamente por nuestra posición muchas veces tenemos que reaccionar, tenemos que tratar de proponer desde México políticas que no sean solamente de contención, sino que sean de integración, y que las políticas migratorias de regularización de la población que tenemos aquí, pero también hacia adelante, eviten la exclusión y que se compaginen bien con políticas de salud, económicas, laborales, educativas. Y en ese sentido, digamos, simplemente el último punto de la redistribución geográfica que mencionaba Giovanni es muy, muy interesante, porque claro, somos muchos Méxicos, somos Méxicos muy diversos, pero si seguimos generando tensión en las zonas fronterizas de nuestro país, con personas que no tienen oportunidades tampoco de desarrollarse porque están en espera de una decisión o simplemente están esperando una solicitud o están a la merced, digamos, del crimen organizado y de grupos criminales en ciudades violentas y ciudades muy inseguras, pues no estamos haciendo las cosas bien, y como dice Giovanni, estamos haciendo todo mal. Entonces, somos un país grande de 126 millones, pero si los concentramos, estamos en problemas. Gracias. Giovanni, por favor. Sí, ¿Está prendido? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, habrían, sí, concordo, muchísimas cosas para revisar, discutir, analizar, profundizar, y por esto que van a haber otros foros de movilidad humana. Entiendo. Creo que los 3 puntos que quisiera solo darle subrayarlo más. Uno es un tema de la sociedad en su conjunto. No es un tema ni de los académicos, ni del Estado como autoridades, ni del sector privado, sino de la sociedad en su conjunto. Y creo que en este sentido sí que hay que profundizar mucho más qué significa esto y cuáles son los respectivos roles, porque sí, también hay obligaciones que tienen que verse. Pero creo que esto sí se salió muy claro. El segundo, la importancia de los datos, la información, el utilizar y difundir informaciones que sean claras. Me gustó mucho, no me gustó para nada la palabra, pero tsunami. Me acuerdo cuando preguntaba cuántas personas llegaron con las caravanas en 2018, 2019, y gente común, ningún problema, simplemente no tenían la información, decían, no sé, tal vez 1.800.000, 400.000, decían, no, mira, ¿sabes qué? Llegaron 30.000 personas. 30.000, entonces, ¿todo esto qué era? Yo creo que la responsabilidad de dar datos y trabajar con datos muy, muy claros. Y el último, el mercado laboral, totalmente de acuerdo. Creo que a veces también es un tema de la estructura del mercado laboral, pero tal vez a veces el acceso al trabajo laboral mismo, al mercado laboral. A veces los procedimientos bloquean oportunidades, entonces el mercado laboral también se tiene que adaptar a esta dinámica. Utilizo el ejemplo, y voy a cerrar, pero para México las tarjetas de residente permanente de los refugiados son documentos suficientes para abrir una cuenta bancaria, pero cuando el refugiado se sienta de frente del señor del banco y le da su tarjeta, le dice, no, dame tu pasaporte. Dice, no, pues yo soy refugiado, no tengo pasaporte. Ah, perdón, no te puedo abrir la cuenta. Sí. Simplemente porque espichando el botoncito de cuáles son los documentos no aparece. Pero yo digo, pues no hay que cambiar la ley, hay que añadir la pestañita. Claramente, pues le cuesta. Entonces, a veces son los pequeños datos. Y lo último, el mercado laboral mexicano es un mercado que acoge mucha formalidad. En ese sentido, vemos que hay muchísima empresa que necesitan trabajadores formales, pero los sueldos son bajos. Digamos la verdad, pues nada es perfecto, los sueldos son bajos. Ojalá que toda esta competición que hay, pues como todas las leyes de demanda y oferta del mundo, pues que vaya subiendo un poco, porque efectivamente, comparativamente, sí todavía estamos un poco mal. Pero sí son trabajos formales que permiten por lo menos a los refugiados realmente de tener una oportunidad en la formalidad. Gracias. Gracias. Ofelia. Sí, gracias. Bueno, también nada más 3 ideas. Una,
Decía Giovanni, no hay crisis de migración, es una crisis de gestión. Coincido, pero también yo creo que tenemos que ubicar esa crisis de gestión en una crisis de modelo de desarrollo que tenemos. Creo que en esa parte de conceptualizar va a ayudarnos a explicar cómo esta crisis de desarrollo nos ha llevado a este tipo de movilizaciones masivas, que si son tsunamis o no son tsunamis, pero que sí son muy importantes de considerarlas. La otra, la inquietud de Tonatiuh, sí, coincido que hay muchos aspectos importantes que destacar. La remesa no solamente es ese fondo, efectivamente, que llega a las familias, es una parte de un piso social que implica la estabilidad, que no es menor cosa para la sociedad y las comunidades, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado, y en eso es importante que los países no dependan de esas remesas, que es efectivamente, como le decía Giovanni aquí, de cortito, sea como en el caso de Salvador o inclusive México, es el primer ingreso que tiene. Entonces yo creo que sí tenemos que cuidar que los países no dependan de esto. Y por último, recupero dos puntos que mencionó Giovanni y Mario Luis, es la incorporación de todos los actores en la construcción de la política migratoria. Definitivamente, yo creo que han quedado rezagados unos más, unos menos, no solamente los migrantes, más que menos, las organizaciones sociales se ha tratado de incorporar, pero creo que falta mucho camino todavía por incorporarlas a este proceso o este proyecto de gobernanza que se quiere para las migraciones. Definitivamente es importante la participación del Estado, pero si no incluimos a los empresarios, las organizaciones civiles, a los mismos migrantes, poco se puede avanzar. Creo que tenemos un gran reto ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ofelia. Voy a tener que cerrar porque nos amenazaron con apagarnos la luz. Entonces ofrezco una disculpa a Mario Luis y a Antonio porque nos piden que ya terminemos el evento. Solo quiero reiterarles nuestro enorme aprecio y agradecimiento por las presentaciones. Como dijimos, es el primer corte de caja y fue un corte de caja espléndido, extraordinario. Muchísimas gracias y gracias a las 3 instituciones que fueron convocantes y gracias también a todos ustedes por acompañarnos hasta el último minuto, que tiene 60 segundos. Muchas gracias.